Los crímenes siempre calan hondo, pero hay algunos que duelen si cabe algo más que el resto, y son aquellos en los que se ven envueltos los niños, víctimas inocentes de un mundo demasiado cruel y oscuro que en muchas ocasiones no llegamos ni siquiera a comprender. Hoy vamos a profundizar en una de esas muertes que más duelen y que más de una década después vuelve a estar en boca de todos a raíz de una serie de Netflix. Me estoy refiriendo, como habréis podido adivinar, al asesinato de Asunta a manos de sus padres adoptivos, Rosario Porto y Alfonso Basterra, un caso lleno de sombras y que, a día de hoy, aún tiene demasiados interrogantes. El 22 de septiembre de 2013 a la 1 de la madrugada, el 112 recibe una llamada. Se trata de un hombre que iba acompañado de otra persona y asegura haber encontrado un cuerpo en la pista forestal de la parroquia de San Simón de Ons de Cacheiras, en el municipio de Teo. 112 Galicia, buenas noites, dígame. Le llamo de aquí de Cacheiras, por favor, que es que hemos encontrado aquí una niña y creemos que está muerta. ¿Creen que está muerta? Sí, creemos que está muerta. Tiene los ojos blancos, tiene sangre en la nariz, está meada y está tirada aquí en el talud junto a una canaleta. A ver, exactamente, dígame dónde están ustedes. Nosotros estamos en la reta de Cacheiras, donde está la glorieta, y se mete a la izquierda una pista forestal que no tiene salida. ¿Se han acercado a la niña? ¿La han tocado? No, nosotros no hemos tocado a la niña, pero estamos aquí junto a ella. Tras recibir esta llamada, la Guardia Civil se traslada hasta el lugar en el que es hallada la niña. Cuando están llegando al lugar, la persona que ha llamado a emergencias les está esperando y les dice dónde se encuentra la pequeña, que es hallada en posición de cúbito supino, o lo que es lo mismo, tumbada boca arriba. Para los investigadores, el que dejó el cuerpo lo hizo con delicadeza, cuidado y cariño. Junto a ella encuentran 3 trozos de cuerda naranja, lo que les hace indicar que la niña ha podido ser atada. La niña lleva una camiseta de color blanco y en la misma se pueden apreciar restos biológicos. Los forenses que se trasladan a la escena del crimen comunican a la Guardia Civil que en esa prenda han hallado una sustancia, aparentemente semen, en una zona muy definida de la camiseta, en el cuello, por lo que toman fotografías y mandan a analizar los trozos en los que han encontrado la evidencia en cuestión. Lo primero que hacen los agentes es comprobar que el coche en el que iban las personas que han dado con el cuerpo está en perfectas condiciones. Aunque no lo registran, simplemente se limitan a mirar el exterior. Se aseguran de que ese vehículo no tiene daños y que de ningún modo ha podido atropellar a la víctima para descartarlos por completo como sospechosos. De igual modo, comprueban dónde habían estado esa noche y hacia dónde se dirigían. Todo cuadra, por lo que a las 6:30 de la mañana los agentes les dan permiso para que se marchen a sus casas. Unas horas antes, a eso de las 10, en la comisaría de Santiago de Compostela, unos padres interponen la denuncia de la desaparición de su hija de 12 años. Ellos son Alfonso Basterra y Rosario Porto, que aseguran que no tienen idea de dónde puede encontrarse su hija Asunta. Los agentes solo tienen que atar cabos, no tienen duda cuando reciben la llamada de emergencias de que el cuerpo de la niña hallada en esa pista forestal es el de Asunta y deben comunicárselo a sus padres. Es la Guardia Civil la encargada de dar esta triste noticia a los progenitores. Ella se rompe al escuchar que su hija ha aparecido sin vida, no se lo puede creer y le dice a Alfonso que no puede ser, que han debido equivocarse. Él, por su parte, se muestra apesadumbrado y pregunta si están seguros de que es su pequeña. La Guardia Civil pide que se les explique lo mismo que hace unas horas Rosario y Alfonso han denunciado ante la Policía Nacional. Estos cuentan que después de comer juntos en casa del hombre, porque la pareja en estos momentos estaba separada, Asunta y Rosario habían vuelto a la casa de ella, a escasos metros de allí. La niña se había puesto a hacer sus deberes y Rosario se fue mientras tanto a una finca de Montouto a por unos bañadores que le hacían falta a la pequeña. Insiste en el detalle de que ella se había quedado en casa estudiando. Los investigadores piden entrar a la habitación de Asunta, donde supuestamente había estado haciendo los deberes. Allí encuentran libros por el suelo, lo que les extraña, y Rosario les explica que es habitual porque su hija tenía por costumbre estudiar en el suelo. Dice que es allí la última vez que la ve, diciéndole adiós con la mano cuando ella se marcha al chalet. La Guardia Civil le pide entonces a Rosario que les lleve hasta Montouto para ver el camino que ha hecho hasta allí, pero Rosario se muestra reticente y repite una y otra vez que no va a volver, aunque termina accediendo para ayudar a esclarecer qué le ha podido pasar a la niña. Durante el trayecto, ella repite una y otra vez que el cuerpo no puede ser el de su hija, mientras que él dice en voz alta que espera que no hayan abusado de ella. Los agentes ponen rumbo hasta Montouto y en la parte de atrás del coche van sentados mientras tanto Alfonso y Rosario, ella dando indicaciones sobre el camino que siguió el día de la desaparición de Asunta. Ya en la finca, Rosario dice que tiene que desactivar la alarma para que puedan entrar, un dato importante porque los investigadores ya saben que podrán comprobar fácilmente
fácilmente cuando ha entrado y salido la mujer. Con la alarma ya quitada, Rosario dice que necesita ir al baño con urgencia y sube al primer piso. A partir de aquí hay contradicciones en la declaración de uno de los agentes. Según cuenta este investigador, va tras ella y ve que accede a una habitación, por lo que entra inmediatamente detrás. Allí encuentra una papelera con algo dentro y Rosario intenta justificarse, trata de cogerla, pero el agente, sin embargo, es más rápido. La defensa de Rosario sostiene que en la primera versión que da esta agente había asegurado que paró a Rosario y que no llegó a entrar en la habitación, algo que después contradijo con esta otra versión. En cualquier caso, en la papelera de mimbre encuentran un trozo de cuerda similar al que había sido hallado cerca de Asunta, papel y una mascarilla. La Guardia Civil decide entonces salir de la casa y llamar al juez encargado del caso, José Antonio Vázquez Taín, para informarle de lo que han encontrado y practicar un registro más exhaustivo. Los investigadores abandonan la finca de Montouto y esperan a la comitiva judicial en un lugar cercano. Cuando llegan les explican en qué lugar está la casa y cómo deben llegar. Mientras tanto, Rosario se pone cada vez más nerviosa y no deja de deambular de un lado para otro. Ya con la orden del juez se procede al registro en el que estarán presentes los abogados que están de guardia esa noche en Santiago, pese a que Rosario insiste en que ella es abogada y puede defenderse por sí misma. En la casa recogen, entre otras cosas, los elementos que contiene esa papelera de mimbre y que serán clave en la investigación. Ni Rosario ni Alfonso pueden explicar cómo ha llegado un trozo de cuerda a esa habitación en la finca de Montouto. La composición química de la misma, así como sus características, coinciden con los 3 trozos que se encontraron en la pista forestal en la que fue hallada Asunta. No pueden determinar, eso sí, que el corte de esos trozos coincida con la cuerda que se encontró en la casa. Los investigadores sostienen que hacen gestiones y preguntan a ciertos establecimientos de la zona para saber si alguno de ellos ha podido vender la cuerda, pero ninguno conoce la procedencia de la misma. La defensa de Rosario y Alfonso, por el contrario, asegura que solo tuvo que hablar con algunas tiendas cercanas a la zona para encontrar unas cuerdas del mismo tipo y color que las que se hallaron en la casa de Montouto y en el lugar en el que apareció el cuerpo de la niña. La acusación, por el contrario, sostiene que lo único que tienen en común con la original es el color naranja. La Guardia Civil a continuación empieza a mirar en las cámaras de Santiago. Aún no saben si Asunta ha estado o no en Montouto, si había salido de la casa de Rosario y qué camino habría hecho en caso de que hubiera decidido marcharse. Piden entonces tener acceso a los vehículos de Alfonso y de Rosario para buscar posibles pruebas. La noticia da entonces el salto a los medios de comunicación, no solo locales, sino también nacionales. Todo el mundo quiere saber qué ha pasado con Asunta y quién la ha asesinado. Alfonso Basterra se pone en contacto entonces con un periodista del Correo y pide que no publiquen el nombre de Rosario Porto en la noticia del asesinato de la niña. Asegura que ella es conocida, que está muy dolida y pide que en todo caso solo aparezca el suyo. A esta persona en cuestión le choca que, con la pequeña recientemente asesinada, su mayor preocupación sea que esta noticia aparezca en los medios, pero el director del rotativo accede y al día siguiente aparece la información sin el nombre de Rosario en ningún lugar. Mientras tanto, a Asunta se le hace la autopsia y hallan datos importantes. Tiene una lesión en la boca, lo cual prueba que habían hecho presión sobre su mejilla y que ella opuso cierta resistencia. Descubren que la niña había muerto por sofocación, por asfixia, y los forenses tachan de improbable que haya sufrido una agresión sexual. Con la autopsia ya hecha, las autoridades dan el cuerpo de Asunta a la familia para que puedan incinerarla y a la vez van consiguiendo nuevas pistas sobre el día de la desaparición de la niña. Descubren que a eso de las 12:30 de la noche unos vecinos aseguran haber pasado por la pista forestal y sostienen que no ven ningún cuerpo en la zona en la que fue hallada Asunta. Sobre esa hora, Alfonso Basterra y Rosario Porto estaban en Santiago, por tanto no pudieron haber dejado allí el cuerpo de Asunta después de esa hora. ¿Pero es posible que la niña ya estuviera allí entonces y estos vecinos no la hubieran visto? Para los investigadores, el sitio en el que apareció la pequeña no es baladí, pues estaba en un talud en una noche de luna llena, para que fuera encontrada por quien paseara por allí, incluso a cierta distancia. Los agentes comienzan además a recibir información del entorno de la niña. Las profesoras de música de Asunta van a la comandancia y denuncian que durante una clase en el mes de julio, 2 meses antes de su muerte, la niña sufrió un mareo y dijo que se encontraba mal, que llevaba 2 días seguidos durmiendo y que su madre le había dado unos polvos blancos.
Los investigadores toman buena nota de este dato que será a posteriori crucial en la investigación. Y tras unos días de espera, la Guardia Civil consigue acceso a las cámaras de unos 30 o 32 establecimientos en Santiago. Empiezan rápidamente a revisarlas. Las primeras que miran son las de la estación de servicio La Garulesa. Allí se puede ver el Mercedes verde de Rosario, pero a la Guardia Civil le sorprende ver que no va sola. En el lugar del copiloto se puede ver a otra persona que los agentes creen que puede ser Asunta por su altura y por la camiseta blanca que llevaba, la misma con la que fue encontrada en la pista forestal horas después. Para entonces, Rosario está ya en el punto de mira. Ha mentido a los guardias al decir que Asunta se quedó en casa mientras ella se fue a Montouto. En esas imágenes se puede comprobar que la niña iba con ella en el coche. Además, 4 horas después de que se la viera pasando por la gasolinera junto a Asunta, se presentó en la comisaría para interponer la denuncia y alegó que la había dejado en casa haciendo los deberes. Con los indicios suficientes y la incongruencia en sus declaraciones, los guardias civiles se dirigen hasta el tanatorio para detener allí a la madre el 24 de septiembre, 2 días después de que apareciera el cuerpo de Asunta. En cuanto la niña fue incinerada, la trasladaron a la comandancia, no pudo ni siquiera estar presente en el funeral. Los investigadores intentaron que la detención se llevara a cabo con la máxima discreción. Un agente entró al tanatorio a hablar con ella y le dijo que necesitaba mantener una conversación en privado, mientras le hacía preguntas sobre cómo se encontraba y si había pedido ayuda psicológica. A la vez la acompaña hasta el exterior, donde les espera un coche de la Guardia Civil. La hace entrar y una vez allí le comunica que está detenida por su presunta implicación en el homicidio de Asunta. Durante el trayecto hasta las dependencias de la Guardia Civil, dice a los agentes que están equivocados y deja claro que no va a declarar nada. El mismo día por la tarde, Rosario, ya en el calabozo, empieza a tener ansiedad y pide que le lleven la medicación que toma a diario. Los agentes contactan con Alfonso, que accede a llevársela, y aprovechan para decirle que sería importante que prestara declaración para aclarar algunos aspectos, pero el hombre se niega. Dice que solo lo hará delante del juez si se lo pide, algo que sorprende y mucho a los investigadores. Durante el funeral de su hija, Alfonso se muestra frío, sobrepasado quizá por la situación, con tantos medios pendientes de cada movimiento del padre de la niña. Finalmente llegan los datos de toxicología y descubren que la pequeña tenía un nivel alto de lorazepam en sangre. Este es un ansiolítico perteneciente al grupo de las benzodiazepinas que se utiliza para evitar el nerviosismo y la ansiedad. Su presencia en el cuerpo de la niña hace indicar que debió tomarlo en la comida, en las horas previas a su desaparición. Los agentes saben que Rosario tomaba Orfidal y por tanto empiezan a preguntar en las farmacias de la zona para saber si han comprado este medicamento recientemente, y es que sospechan por la declaración de las profesoras de música que a la niña se le ha podido estar suministrando desde hace un tiempo. Efectivamente, hallan que en una farmacia cercana Alfonso ha comprado una caja de Orfidal. Es en este momento cuando el padre de la niña pasa también a estar en el foco. El día que las profesoras de música notaron a Asunta mareada, Alfonso había advertido de que la niña estaba tomando un fuerte tratamiento para la alergia. Una de ellas le preguntó a la pequeña qué le ocurría y si efectivamente tenía alergia, y esta respondió que no sabía lo que le estaban dando porque nadie le quería decir la verdad. Aseguraba que le habían dado unos polvos blancos que sabían fatal y que la habían hecho dormir durante horas. Para comprobar si asiduamente a la niña se le había suministrado lorazepam, se investiga el cabello, que es en el lugar en el que más tiempo permanecen las sustancias. En el mismo encuentran presencia de lorazepam en el mechón más cercano al cuero cabelludo, lo cual quiere decir que en los últimos 12 meses había consumido este ansiolítico. Se produce entonces un segundo registro en la casa de Teo. Allí se podrá ver la famosa imagen de Rosario Porto con una sonrisa en la puerta de la finca, una fotografía que produjo rechazo y que dio mucho de qué hablar. La sociedad en general se preguntaba cómo podía estar así cuando acababa de perder a su hija. Esa imagen se tomó a última hora del registro. Durante el mismo, según explicó la propia Guardia Civil, Rosario se sintió mal en todo momento, llegando incluso a pedir la presencia de un médico al que llamaron para que diera algo que pudiera tranquilizarla. Fue en los últimos momentos del mismo, y tratando ya de que se relajara, cuando empezaron a hablar de anécdotas del padre de Rosario, lo que provocó que ella se riera y también los que estaban a su alrededor. Pero destacan que esa no fue su actitud, ni mucho menos mientras los investigadores buscaban pruebas en la casa de Teo.
Igualmente, esa fotografía le pasaría factura. En ese registro está también Alfonso, aunque no como detenido, sino como imputado. Empiezan entonces a investigar las compras de Orfidal para saber si se correspondían con los episodios en los que a Asunta se la pudo ver mareada en el instituto o en las clases extraescolares. Efectivamente, las autoridades encuentran correlación. Cuando el hombre compraba el medicamento, al día siguiente o a los pocos días, la pequeña sufría episodio de malestar y mareos. El día 5 de julio, Alfonso compró 50 comprimidos y el 9 la pequeña fue a clase de música sintiéndose aturdida y mareada. El 17 de ese mismo mes, el padre compra otras 25 pastillas más de Orfidal y el 23 Asunta vuelve a sentir mareos en clase. Lo mismo ocurrió meses después, el 16 de septiembre, apenas un par de días antes de que empezara el instituto, Alfonso fue a la farmacia a por 50 comprimidos y el 18 la niña faltaría por encontrarse mal. Con estos indicios, Alfonso Basterra es arrestado el 25 de septiembre y lo llevan a los calabozos donde está también Rosario. Allí las conversaciones que mantienen son grabadas. Alfonso. Sí. ¿Quién puede estar haciéndonos esto? No lo sé, nena, pero por eso mismo hay que tener mucha calma. Yo te quiero y tú me quieres. Eso es lo más importante, pero es que el problema es que tienen que tener, no sé. Calma, calma. Descansar y No ser te dio fuerte. tiempo a eso, ¿verdad? ¿Eh? No te dio tiempo. No. El 27 de septiembre, tras tomar declaración a ambos, el juez Vázquez Taín decreta prisión para ellos. Y para tratar de entender este crimen, vamos a profundizar en la historia de esta familia que formaban Alfonso Basterra, Rosario Porto y la pequeña Asunta. En el momento de los hechos, Rosario Porto tenía 44 años. Era abogada, hija de un conocido letrado y de una profesora de historia. Llegó a ser cónsul honoraria de Francia en Santiago y ejerció como abogada en el bufete de su padre, por lo que era bastante conocida en Santiago. Alfonso Basterra, por su parte, era un periodista de 51 años especializado en temas económicos, procedente de Bilbao, aunque llevaba por lo menos 2 décadas afincado en Santiago de Compostela. Apenas ejerció su profesión y desde que se casó con Rosario el 26 de octubre de 1996, los que le conocían aseguran que lo dejó todo y se volcó en su familia. Rosario y Alfonso decidieron adoptar e iniciaron el proceso. En 2001 llegó a España Fan Yong, una niña que venía desde la ciudad china de Yongzhou y que a partir de entonces pasaría a llamarse Asunta Basterra Porto. El matrimonio fue uno de los primeros en adoptar a una niña china en Santiago, por lo que dieron entrevistas a varios medios de comunicación para hablar del tema. Aterrizar y ponerse a llorar. Fue todo uno. Pero empezar a llorar que no se dejaba acercar por nadie que no fuésemos Charo o yo, ¿no? No te podías acercar a menos de 2 metros. Cuando pasaba la frontera de 2 metros, ella empezaba a llorar. Yo creo que es un compromiso enorme el que adquieres cuando te traes a un niño y que tú sabes que es para toda la vida. Es que es lo mismo que una paternidad o maternidad biológica. Los que conocían a la niña aseguran que era espabilada, inteligente y muy aguda. Su madre quería que fuera la mejor, que estudiara inglés, chino, que tocara el violín, el piano y aspiraba a lo mejor para su pequeña. Rosario siempre hablaba de ella, estaba muy preocupada por su futuro y su formación, quería que fuera la mejor en todos los sentidos y eso era lo que le movía como madre. Posteriormente se separaron y los primeros meses fueron difíciles para los tres. El divorcio se produjo en enero de 2013 porque Alfonso descubrió que Rosario le estaba siendo infiel al entrar en el correo electrónico de la mujer. Decidió entonces cortar la relación de raíz. A partir de ese momento, Rosario sufre problemas de salud. Cuenta que en junio de 2013 amaneció con un ojo prácticamente cerrado y una parálisis de un lado de la cara, no era capaz de andar bien siquiera. Fue Alfonso quien la llevó al hospital, pues pese a que estaban separados tenían una buena relación y él se preocupaba mucho por ella. Rosario estuvo ingresada hasta julio y Alfonso la cuidó todo lo que pudo, tanto a ella como a su hija Asunta, con la que se quedó durante el tiempo que su madre estaba mal. Cuando recibió el alta, Alfonso mantuvo el acercamiento con Rosario, explicó que la vio con depresión y no quería verla sufrir. El padre se volcó con la niña y mientras tanto la mujer seguía con el tratamiento, con el Orfidal que le habían recetado los médicos.
En julio de 2013, y aunque no supo especificar el día, Rosario aseguró que algo muy extraño había ocurrido en su casa, un episodio que marcaría a toda la familia. La madre cuenta que oyó un ruido y salió corriendo de su habitación en torno a las 3:30 de la madrugada. Le pareció escuchar a Asunta balbucear y entró entonces a su cuarto, donde la vio forcejeando con un hombre. Al acercarse para apartarlo de ella y que no hiciera daño a su hija, este le pegó un golpe y salió corriendo de la casa. Rosario explicó que el hombre le hizo un moratón en la cara y que cuando se fue ella revisó a fondo la casa para cerciorarse de que no había nadie. A continuación metió con ella a Asunta en su cama. Dijo que pensó en llamar a alguno de sus amigos, pero decidió no hacerlo porque era de madrugada y entendía que ya no había peligro. Rosario relató que era habitual que se le olvidaran las llaves puestas en la puerta de la casa. De hecho, reveló que tenía post-its en la casa en la que ella misma se recordaba que mirara en la cerradura porque le daba miedo que alguien pudiera acceder. Cree que alguien pudo entrar de este modo a la casa. La gran pregunta, en caso de que hubiera sido posible, es ¿cómo pudo el sospechoso acceder dentro del portal? ¿Se olvidó también entonces esas llaves fuera? Los vecinos no lo creen posible. Una mujer en concreto aseguró que tenía una perra que solía ladrar en cuanto escuchaba que alguien entraba al portal. El día que ocurrió aquello, esta mujer escuchó a Rosario hablar en el descansillo y subió a ver qué pasaba. Cuando lo hizo, escuchó a Asunta preguntar si eran los ladrones y se decidió a llamar a la puerta. Unos minutos después, Rosario abrió y le restó importancia a lo que dijo la niña, diciendo que no eran más que cosas de críos. Posteriormente, la madre de Asunta mandó mensajes a una amiga diciendo que la habían intentado matar, algo que asustó tanto a la persona que los recibió que le dijo a la mujer que si ella no lo quería denunciar, iba a ir ella personalmente a decírselo a las autoridades. Este oscuro episodio sería relatado por la propia Asunta a algunas de sus amigas en presencia de una de las madres. Durante un fin de semana juntas, en el camino de vuelta, la madre de una de las compañeras de Asunta les pidió que contaran alguna historia en el coche para que fueran entretenidas. Cuando le tocó el turno a la hija de Alfonso y Rosario, contó a modo de cuento que mientras dormía, una niña había recibido una horrible visita a su habitación y que su madre tuvo que quitarle de encima un hombre. Cuando terminó, dijo: «Y esa niña soy yo, y si no me crees le puedes preguntar a mi madre». Todo esto ya bastante alterada. Y eso fue lo que hizo esta madre, contactar con Rosario, que le confirmó que la historia era cierta. Después de insistirle, la madre de Asunta terminó diciéndole que iba a ir a la policía a poner una denuncia. Lo hizo finalmente al día siguiente de este episodio. El agente que la atendió vio que Rosario tenía una erosión en el pómulo derecho, algo muy leve, y le preguntó por qué no había llamado antes a las autoridades en el mismo momento de la presunta agresión. El policía aseguró que mientras lo narraba no mostraba sentimiento alguno y que parecía que estaba contando una película. Le dijo que si quería primero poner la denuncia o si prefería ir al médico para tener ya un parte de lesiones, y esta optó por lo segundo. No había, por tanto, denuncia formal porque quedaron a la espera de recibir ese papel. En agosto, con este incidente ya pasado, Asunta se fue de vacaciones con una prima de Rosario y su hija. A estas alturas, la madre de la niña decía que no se encontraba nada bien y que no quería que se preocupase por ella, por lo que decidió que se marchara con estos miembros de la familia para que disfrutara así del verano. Alfonso, mientras tanto, se queda en Santiago y no le importa que la niña esté en Vilanova porque sabe que estará bien. Cuando terminaron las vacaciones, Asunta regresó a casa y Rosario invitó a Alfonso a pasar unos días con ellas en casa, algo que este aceptó de buen grado para poder pasar más tiempo con la pequeña. Antes de que empezara el curso, a mediados de septiembre, Asunta se iría también unos 9 o 10 días con su cuidadora a pasar unos días en una aldea. El 16 de septiembre la niña empezó el instituto y no tardó en faltar, pues el 18 se ausentó y los agentes temen que los padres pudieran utilizar ese día como ensayo del crimen. Rosario, en una nota, diría a los profesores que la noche anterior la niña había sufrido unas décimas de fiebre y se había levantado de la cama sintiéndose regular, por lo que decidió que faltara a clase. Dijo que fue Asunta la que le pidió quedarse en casa porque no tenía ganas de ir, no se encontraba con fuerzas. Los investigadores consideran que no podía ir al instituto porque estaba intoxicada. La tarde del 17 de septiembre, los investigadores tienen constancia, gracias a la alarma, de que alguien estuvo en Montouto ese día. Rosario dijo que ella no fue, que había varias llaves, que había quedado para comer con el hombre con el que había sido infiel a Alfonso y con él pasó la tarde entera fuera de Santiago. Alfonso, por su parte, dijo no recordar si había pasado esa tarde en concreto con su hija, lo que negó categóricamente es haber ido hasta allí ese día.
Aseguró que estuvo unos días antes allí cogiendo cosas que necesitaba la niña, pero no recuerda que fuera precisamente ese 17 de septiembre. Sostuvo que estuvo allí la mañana del 13 y que lo recordaba perfectamente porque tuvo cita en la ITV de Cacheiras. Fueron ambos, tanto Asunta como él, y después fueron a la finca. Los investigadores no levantan la mirada de Alfonso y Rosario y hacen nuevas investigaciones en los domicilios de ambos. En un primer registro no encuentran ordenador en casa de Alfonso Basterra, algo que choca a los guardias civiles, pues recordemos que este hombre era periodista. Sabían que tenía un portátil, pero no lo encuentran en ningún lugar de la casa. Fotografiaron todas las estancias y en ninguna estaba, pese a que era un piso pequeño y de haber estado allí lo habrían localizado fácilmente. No será hasta el registro que tuvo lugar el 30 de diciembre cuando encuentren el ordenador apoyado junto a la puerta principal. Habían pasado entonces ya 3 meses desde el fallecimiento de Asunta. Junto a él encuentran también una bolsa de viaje con ropa que supuestamente Alfonso se había llevado a prisión. Para la instrucción, Alfonso no colaboró con la investigación ni explicó por qué su ordenador no aparecía y lo hizo 3 meses después formateado. En el mismo encontraron huellas, aunque no les pudieron dar valor porque había varias y estaban superpuestas. Además del famoso portátil, encuentran medicamentos y se llevan también un cojín donde había unos cabellos. A la madre le preguntan por un dato que ha dado ella misma. Quieren saber dónde están los bañadores que fue a buscar a Montouto el día en el que desapareció la niña. Ella empieza a ponerse nerviosa y a recorrer la casa hasta que al final va a la habitación de Asunta y empieza a abrir los cajones. Encuentra finalmente unos bañadores doblados y dice que son esos. A la Guardia Civil le choca que tras darse cuenta de que la niña ya no estaba, hubiera dejado tan colocados y guardados esos bañadores. A estas alturas, Rosario desconocía que los investigadores tenían una imagen suya en el coche en la que se le podía ver acompañada de Asunta. Creía que estaba en la cárcel por un error. El juez a la vez empieza a presionar y a decirle a Rosario que no cuadran las horas que ha dado hasta que finalmente la mujer termina reconociendo que en algún momento la niña salió de casa. El juez le preguntó entonces que cómo pudo entrar en el coche. No pudo hacerlo por sí misma porque llevaba demasiado orfidal en su organismo, por lo que alguien debió ayudarla. Los psiquiatras que trataron a Rosario en esos momentos explicaron que estos lapsus podrían ser perfectamente normales, pues la mujer estaba tomando medicación y a eso había que sumarle el shock de la desaparición y muerte de Asunta. Los investigadores van teniendo clara la cronología de los hechos. Rosario y Asunta pusieron rumbo juntas a Montouto. Al llegar allí, la mujer desactivó la alarma y abrió las ventanas para posteriormente decirle a la niña que entrara, pero esta, por algún motivo, le dice que se lo ha pensado mejor y que se quiere ir de vuelta a Santiago. Rosario lo hace y la deja en la calle General Pardiñas, en el centro de Santiago, a eso de las 6:14, muy cerca de su casa y de la de Alfonso. A las 6:21 de la tarde se puede ver el coche en la estación de servicio La Garulesa, cuando iba otra vez Rosario camino de Teo. Un vecino aseguró ver a las 9:15 o 9:10 a Rosario Porto delante del portalón de Montouto. De hecho, dice que habló algo con ella, le dijo que estaba agobiada y que se iba, que tenía a la niña sola. A estas alturas, defiende la acusación, ya habría acabado con la vida de la niña y llevaría su cadáver en la parte de atrás del coche, en el suelo, algo que choca a la defensa, que sostiene que de haber sido así, lo lógico es que se hubiera ido con premura y sin hablar con nadie para evitar sospechas. En 6 o 7 minutos, Rosario habría llegado a la pista forestal de Teo, la habría sacado de la parte trasera del vehículo y la habría dejado sobre un talud a la vista de todos para que fuera hallada. Habría cortado las cuerdas con las que la habría atado previamente y habría limpiado los restos de tierra del coche. A continuación, se habría montado en el mismo tras limpiarse los zapatos y habría puesto rumbo de vuelta a Santiago. Para la defensa no hubo tiempo material para que todo esto ocurriera. Tampoco cuadra, por ejemplo, que se hallaran restos de tierra en el coche de Rosario, pero no de esa finca forestal. ¿Cómo pudo limpiar exactamente para que no quedara ningún rastro de esa arena, pero sí de otra? La imagen de Asunta Basterra en la calle General Pardiñas deja claro que Rosario ha mentido en su primera declaración, pues dijo que la había dejado en casa estudiando. Posteriormente dirá que con dejarla en casa se refería a que la había dejado cerca y que equivocó ese momento en el que vio a la niña decirle adiós desde dentro de su habitación con otro vivido ese mismo día, pero antes por su estado de alteración tras la desaparición de Asunta.
En su declaración, tras ser puesta a disposición judicial, Rosario negó haber matado a su hija. Allí pasó horas relatando lo que sabía y durante esos momentos las cámaras desde fuera la captaron haciendo un gesto del que se habló muchísimo. Con ambos brazos en alto, la mujer los llevó hacia atrás tratando de reproducir algún episodio. Pero la madre de Asunta se dio cuenta rápidamente de que la estaban grabando y se quejó al juez dando la espalda a la ventana para evitar que siguieran tomando fotografías. Están todos los medios ahí. Me están haciendo fotos. ¿Quién está el flash? ¿Quién hizo saltar el flash? Vázquez-Taín cerró la cortina para que pudiera seguir el interrogatorio, mientras Rosario rompía a llorar por la presión que sentía. Bueno, un minuto que se repite. No, no se preocupe, por Dios, al revés, disculpe usted. Tuvimos que vernos de encuentro, es que nunca había pasado esto. Sí. No nos había ocurrido pensar que iban a estar por en las la frases allí a 50 metros y que se metiera por ahí. Bien, vamos allá. Una de las cuestiones más controvertidas de esta operación denominada Nenúfar fue la presencia de semen en la camiseta de la niña. Los investigadores hallaron presencia de ADN masculino en 2 de las 16 muestras que se extrajeron de esa prenda. Dichos restos se mandaron a analizar a criminalística y resultó que el semen pertenecía a Jaramillo, un ciudadano colombiano que vivía en Arroyomolinos, Madrid, al que se le imputó en un primer momento. Los investigadores tratan entonces de determinar si pudo estar el día de los hechos en Santiago de Compostela. Los guardias civiles se presentaron en casa de esta persona y le preguntaron qué hizo el día 21 de septiembre y si estuvo en Galicia. Le dijeron que sabía que estaba siendo investigado por un caso de presunto abuso sexual y que habían hallado restos de su semen en un caso que nada tenía que ver. Le explicaron que había restos de su ADN en la camiseta de Asunta Basterra y este hombre no daba crédito a lo que estaba escuchando, dejando claro desde el primer momento que era inocente. Aseguró de hecho que jamás había estado en Santiago de Compostela y que no había salido de Madrid apenas desde que se trasladó a vivir a España. La hermana de este señor da una coartada a los investigadores y sostiene que estuvo con él recogiendo su traje de novio. La policía fue hasta la tienda en cuestión para preguntar si efectivamente él había estado allí, pero el dependiente no recordaba el día en concreto que esta persona se había pasado por allí. Por suerte, en redes sociales encuentran una foto del día 21 de septiembre y en ella aparece el hombre en cuestión comiendo junto a su familia en un restaurante. Los investigadores pueden constatar que, en efecto, esa noche la hermana de Jaramillo había pagado con tarjeta una cena en el local. Los agentes pudieron comprobar que tanto los alimentos como las bebidas que aparecían en la imagen se correspondían con lo que había en el ticket. Entienden, por tanto, que no se había podido alterar de ningún modo y en abril de 2014, tras unos meses en el foco, el juez levanta la imputación de este individuo, pues entiende que el ADN en la camiseta de la niña se ha debido a una contaminación. Pero ¿cómo es posible que ese semen apareciera en la camiseta de Asunta? El laboratorio dice que no puede explicar si esa contaminación se ha producido en Madrid, en el transporte o en la misma pista de Teo. Repasaron el procedimiento y 2 son las hipótesis que podrían explicar esa presencia de semen en el cuello de la prenda de la niña. La primera, que la contaminación se hubiera producido en el laboratorio. Apoyaría esa teoría el hecho de que solo se encontraron manchas en 2 zonas definidas de la camiseta y que estos 2 recortes se realizaron con las mismas tijeras. La segunda, que la mancha de semen se deposite en la camiseta antes de llegar al laboratorio. Apoyaría por el contrario esta teoría que si esas tijeras están contaminadas, la presencia de ese semen habría afectado a otros recortes que se hubieran producido entre medias. En ninguna de las muestras que se estudiaron, sin embargo, entre el caso de Arroyomolinos y en el de Asunta se detectó el perfil genético de Jaramillo.
Se hicieron un sinfín de pruebas y los encargados del laboratorio de Madrid explicaron que para el caso de presunto abuso sexual de Arroyomolinos y para el caso de Asunta utilizaron el mismo material de trabajo, entre ellas las tijeras. Defendieron que si las tijeras hubieran estado contaminadas no podría explicarse que solo hubiera aparecido semen en 2 lugares específicos de la camiseta. Entienden que en tal caso habrían aparecido más rastros en otros lugares. Explicaron además que limpiaban con lejía el laboratorio antes y después de haber analizado cada prueba una por una. Debajo de las mismas se ponía un papel limpio para evitar precisamente que se pudiera contaminar con restos anteriores. Igualmente, una vez procedida con la prueba, las tijeras se sumergían en alcohol y a continuación se quemaban así cada vez que tenían que recortar algo. No quedó claro, por tanto, cómo pudo producirse entonces la contaminación, pero no hay duda de que esta tuvo lugar. Con todo esto, el 29 de septiembre de 2015, 2 años después del crimen de Asunta, empieza el juicio. Por la Audiencia Provincial de La Coruña desfilaron más de 100 testigos y 60 peritos. Para la defensa, Rosario fue juzgada antes de sentarse en el banquillo por cómo dibujaron los medios de comunicación el perfil de esta madre. El crimen estaba a todas horas en las televisiones, periódicos y emisoras de radio y a la madre de Asunta la tachaban de fría y calculadora. Los medios empiezan a especular con el móvil del crimen y se preguntan si tanto Rosario como Alfonso pudieron deshacerse de la niña porque les molestaba. La cuidadora de Asunta durante una de las sesiones declara que la relación entre Rosario y la niña era totalmente normal de madre e hija, considera que eran una familia idílica y nada le hizo pensar nunca en el terrible final que iba a tener la pequeña. El juicio fue extremadamente duro y una de las cuestiones que se debatieron es a qué hora se había puesto el cadáver de la niña, pues recordamos, unos vecinos aseguraron haber pasado por allí a una hora en la que supuestamente el cuerpo ya habría sido depositado y sin embargo negaron que allí hubiera nada. Se llegaron a poner imágenes de dónde fue encontrado el cuerpo en unas condiciones lumínicas similares a las de la noche en la que fue hallada la niña para tratar de determinar si habría sido posible que el cuerpo estuviera allí y estas personas no lo hubieran visto. Se grabó con una cámara reflex y en el vídeo que se expuso en el juicio no se veía absolutamente nada, pero para algunos, si no se apreciaba nada, es porque en cámara el escenario en cuestión se veía con bastante menos luz, una duda que sin embargo nunca se resolvió. Se mostraron también imágenes que Asunta tenía en un iPhone 4 y otras correspondientes a un iPhone 5. En una de ellas aparecía la niña vestida de ballet tendida en un sillón. Alfonso la calificó de tendenciosa, dijo que creía que no la había hecho él y que había sido tomada con el móvil de Rosario porque él no utilizaba el suyo para hacer fotos. Para la defensa del padre de Asunta querían señalarle como si fuera un depravado. Enseñaron además otras fotografías en las que Asunta se la podía ver vestida de cabaret, con una pose que para la acusación no era para una niña de su edad, aunque había otras tantas. Rosario explicó en su turno que las imágenes se las tomó después de que Asunta viniera de una función de ballet y que el resto de compañeras iban igual de vestidas y de maquilladas. Para ella no había maldad ninguna en esas imágenes y solo una mente calenturienta podía malinterpretarlas, dijo literalmente en el juicio. Alfonso, por su parte, sostuvo que quiso hacerle estas fotos antes de que se metiera en la bañera para recordar ese momento. La profesora de danza de Asunta confirmó que iba así porque la función lo requería y dijo además estar dolida por la visión retorcida que se le estaba dando al atuendo que llevaba la niña en esas imágenes. Además, esta mujer dijo que para ella la cara que tenía Asunta era comprensible, ya que trató de determinarse si podía estar bajo los efectos de algún fármaco. La profesora comentó que en la foto solo veía a una niña muy cansada después de un día intenso y considera que los medios de comunicación fueron los que lo sacaron de contexto haciendo una montaña de un grano de arena. Una de las cosas más complicadas que tenía que probarse durante el juicio era poder situar a Alfonso Basterra el día del crimen, ya que ningún repetidor localizó su teléfono en la tarde del 21 de septiembre. Durante las sesiones negó tener el móvil apagado y aseguró que él siempre lo tenía encendido. Entre las 12 del mediodía y las 8:43 de la tarde, Alfonso no recibió ninguna comunicación, dicen los expertos. Alfonso asegura que esa tarde se la pasa leyendo un libro hasta que salió del piso en torno a las 9:30 o 10 menos cuarto de la noche.
Pero una chica que había compartido clases con Asunta y que comparece como testigo durante el juicio asegura haber visto a la niña esa tarde en el centro de Santiago, en la calle General Pardiñas concretamente, y asegura que no iba sola, sino que iba acompañada por su padre. Afirma que eran ellos sin ningún género de duda, pero dice que no puede ponerle hora exacta. Considera que habría sido más o menos entre las 5:30 y las 7 de la tarde. Justo antes de verlos, la chica recuerda que se había comprado unos tenis. La Guardia Civil consiguió el ticket de compra para establecer exactamente a qué hora se produjo el avistamiento y comprobaron que la adquisición se había hecho en Sport Town el 21 de septiembre a las 18:21 horas. Esta información se la dio a la policía en noviembre o diciembre, unos meses después de que fuera hallado el cuerpo de Asunta. Asegura que desde que la noticia saltó a los medios, ella se lo contó a sus padres, pero que no fue hasta que escucharon a Alfonso decir que no había salido el 21 de septiembre de casa en toda la tarde cuando se decidieron a ir a la comisaría a testificar. La madre de la chica explica que no quería meter a su hija en este tema, esperaba que alguien más hubiera visto a Alfonso junto a Asunta en el centro de Santiago aquel día, pero al ver en la prensa que Alfonso aseguraba que había estado leyendo sin salir del piso, decidió junto a su marido que su hija debía de hablar para esclarecer lo ocurrido. A la chica se le preguntó si vio algo anormal en el andar de Asunta y ella dijo que iba completamente erguida, que no notó nada extraño, pero algo no cuadra. Y es que los investigadores tienen una imagen de Asunta junto a Rosario en un coche camino de Montouto a las 18:21, misma hora a la que se habría producido este avistamiento. Esta testigo sostiene que fue ese día y a esa hora, no tiene ninguna duda. En el juicio calculan que la chica que asegura haber visto a Asunta tarda 2 minutos en llegar hasta el cruce en el que estaría la niña. Teniendo en cuenta que paga a las 18:21 en Sport Town, a las 18:23 tendría que estar en el lugar en cuestión y es imposible que Asunta estuviera allí, pues las cámaras la graban en el coche de su madre a esa hora en la gasolinera, camino de Teo. Para el juez lo relevante no es la hora, sino que alguien ve a Asunta y a Alfonso juntos esa tarde. Consideran que podría haberse equivocado de hora, pero no de personas porque conocía perfectamente tanto al padre como a la hija. El ticket de la caja de Sport Town finalmente se desestimó como prueba, pues nunca se comprobó si estaba en hora o no. Pero una cámara de un banco Sabadell salió a la luz tiempo después del juicio. En la misma se podía ver a la joven que dijo ver a Asunta junto a su novio llevando en una caja las zapatillas que acababa de comprarse. 15 minutos antes se veía a Rosario Porto dirigiéndose a su garaje, lo cual demostraría que la chica no se equivocaba de día. Estas imágenes, sin embargo, no fueron analizadas en el juicio ni por el fiscal ni por la defensa. Los investigadores creen que Rosario dejó a la niña en General Pardiñas y que en algún momento su padre fue a su encuentro. Era necesario, sostienen, porque a esas alturas Asunta ya había consumido Orfidal y por tanto, pese a que podía moverse, tenía que estar acompañada. Se analizaron muchas cámaras y en ninguna se vio a Alfonso Basterra salir de su casa. ¿Pudo salir por el parking sin ser detectado? La acusación sostiene que en el aparcamiento había cámaras, pero que no grababan, por lo que pudo pasar desapercibido perfectamente. Para la defensa, a Alfonso se le juzgó por indicios y no eran suficientemente fuertes o importantes como para que fuera condenado, como finalmente pasó. ¿Cómo entonces debieron sucederse los hechos el día del crimen? En los hechos probados que vienen en la sentencia se explica lo siguiente. Los acusados de común acuerdo suministraron repetidamente desde al menos 3 meses antes del fallecimiento a su hija Asunta un medicamento que contenía lorazepam. En ejecución de un plan acordado, Alfonso retiró al menos en 3 ocasiones en el periodo comprendido entre principios de julio y mediados de septiembre de 2013 una cantidad de al menos 125 comprimidos de Orfidal de la farmacia de la Rúa de Orreo en Santiago de Compostela. El día 21, los acusados, puestos de común acuerdo para acabar con la vida de su hija Asunta, comieron con ella en el domicilio del padre y le suministraron una cantidad de medicamento que contenía lorazepam, necesariamente tóxica para cuando hiciera efecto asfixiarla. Rosario ese mismo día y siguiendo el plan acordado con Alfonso, después de las 6:15 llevó a su hija a la casa familiar de Teo, utilizando para ello su Mercedes. En un momento comprendido entre las 6:33 y las 8 horas, en la casa de Montouto, la acusada, para continuar la ejecución del plan preconcebido con el acusado, asfixia a su hija Asunta por medio de la compresión que le aplicó sobre la boca y la nariz. En un momento próximo a la muerte de la menor, la acusada ató a su hija por los brazos y los tobillos
ellos por medio de unas cuerdas plásticas de color naranja. Asunta no pudo defenderse porque estaba bajo los efectos del medicamento que con ese fin se le había suministrado. El informe del Instituto Nacional de Toxicología data la muerte entre 3 y 4 horas después de la última ingesta de alimento sólido y la autopsia fija la hora entre las 4 y las 8 de la tarde del 21 de septiembre. Los jurados estiman que debió producirse más concretamente entre las 6 y las 8. Con todo ello, se dictó el veredicto que se hizo público el 30 de octubre de 2015. En Santiago de Compostela, a 30 de octubre de 2015. El jurado, por unanimidad, encuentra al acusado Rosario Porto Ortega culpable del hecho delictivo de haber dado muerte a Asunta Basterra Porto sin posibilidad de defenderse. El jurado, por unanimidad, encuentra al acusado Alfonso Basterra Camporro culpable del hecho delictivo de haber dado muerte a Asunta Basterra Porto sin posibilidad de defenderse. El jurado, por unanimidad, encuentra a Rosario culpable de haber dado muerte a su hija sin posibilidad de defenderse, igual que a Alfonso, motivo por el cual fueron condenados ambos a 18 años de prisión. Pese a que la autora material del crimen es Rosario, Alfonso lo meten en la cárcel porque cree que ha urdido el plan junto a la madre. Solo tienen contra él la compra de Orfidal, que coincide con esos episodios en los que Asunta se sintió mareada. Tanto el Tribunal Superior de Justicia como el Supremo desestimaron los recursos que presentaron en su día Rosario y Alfonso. El Supremo explica que en el caso del padre participó en plano de igualdad con Rosario Porto e intervino en actos esenciales que condujeron a la ejecución del hecho criminal y que sin su intervención no habría podido llevarse a cabo el macabro desenlace. Durante todos estos años mucho se ha hablado de este crimen porque son muchos los interrogantes. ¿Con qué fin acabaron con la vida de la niña? ¿Estuvo Alfonso presente en Montouto o se quedó toda la tarde solo en casa como defiende? ¿Qué hacía ese semen en la camiseta de la pequeña? ¿A qué hora se depositó el cuerpo de la niña y cómo es posible que los vecinos que paseaban por allí no la vieran? Esas son solo algunas de las cuestiones que aún a día de hoy muchos siguen planteándose. Antes de que saliera la famosa serie del caso Asunta, Bambú Producciones hizo un documental que lleva por título Lo que la verdad esconde. En el mismo, Ramón Campos, su creador, se puso en contacto con Rosario Porto, con la que pudo hablar por teléfono desde prisión. Le dijo que sobrevivía allí y que lo único que quería era que le devolvieran a su hija, algo que por desgracia no iba a ser posible. Contó que era imposible que hallaran lorazepam en el cuero cabelludo de la niña correspondiente a los últimos meses de su vida. Aseguró que cuestionaba su presencia en el mismo y dijo que lo único que le daba a la niña era Dalsi, paracetamol o apiretal, nunca lorazepam ni nada similar. Tampoco cree que Alfonso se lo hubiera suministrado y sostiene que no tenía ningún motivo para hacerlo. En cuanto al macabro episodio de julio en el que un hombre entró en casa, apuntó que tenía una caja fuerte en el domicilio. Dice que ella era muy despistada y también Asunta, que escuchó a la niña gritando y se tiró encima de la persona para evitar que le hiciera daño. Al día siguiente explica que tenía lesiones y sostiene que ella no se lo inventó y tampoco su hija. Para los que creen que pudo ser un intento de acabar con la vida de la niña y que el hombre en cuestión podría ser su padre, deja claro que no era Alfonso porque lo habrían sabido. En aquel momento aseguraba que lo único que deseaba es que encontraran a la persona que mató a su hija. Le diría a Asunta que a pesar de todo lo sucedido no se arrepentía de nada y que volvería a repetir cada momento con la niña, que esperaba haberle hecho tan feliz como ella hizo a sus padres. Alfonso, por su parte, mandó una carta a Ramón Campos lamentando que no se respetara su presunción de inocencia y que Vázquez Taín, según las palabras de Basterra, decidiera a los 5 días de investigación que era culpable de la muerte de su hija. También acusó al juez de orquestar una campaña en su contra y de usar los medios de comunicación para propagar su teoría. Fue muy crítico con las imágenes de Asunta vestida con la ropa que usaba para hacer ballet y señaló al juez por insinuar que eran macabras y con contenido erótico. Prometió que no parará hasta dar con el monstruo que mató a Asunta. Dijo que el perdón es su camino y que la única forma de mantenerse con vida es sortear este gran reto que el destino le ha puesto. Apuntó que cuando obtenga el 3er grado su deseo será sentarse a hablar con los que le juzgaron en su día para debatir, si así lo desean, lo que fueron aquellas sesiones en la audiencia. Del asesino de su hija dijo que quien fuera lo habría hecho fruto de la locura porque nadie en sus cabales cometería semejante barbarie y aseguró que su única condena es no haber podido socorrer a Asunta cuando lo necesitaba.
Habló además de su hipotética muerte y dijo que solo será feliz en ese momento, cuando pueda reencontrarse con su hija. Ahora mismo, Alfonso se encuentra en la cárcel de Teixeiro. Según El Mundo, apenas tiene trato con otros presos y se pasa las horas en la biblioteca. Le definen como un hombre frío que no muestra sus emociones. En enero pidió el 3er grado, pero le fue denegado y a día de hoy sigue sosteniendo que es inocente. Dice no saber qué hace en prisión, donde no recibe visitas ni de la familia ni de sus amigos. Rosario Porto, por su parte, intentó suicidarse en varias ocasiones. En 2017 tomó somníferos y fue hallada inconsciente en su celda, pero sobrevivió. Lo intentó de nuevo el 12 de noviembre de 2018, colgándose en las duchas con un cordón de una sudadera alrededor del cuello, pero la aparición repentina de otra reclusa volvió a salvarle la vida. Finalmente consiguió irse de este mundo el 18 de noviembre de 2020. Se ahorcó en la prisión de Brieva, Ávila, y hasta el último de los días defendió su inocencia. En la oscuridad de este enigma, lo único claro es que la vida de Asunta fue truncada aquel 21 de septiembre de 2013. A medida que exploramos las complejidades de este caso, nos enfrentamos a preguntas sin respuestas definitivas que quizá nunca sabremos con certeza. Lo que sí podemos afirmar es que la memoria de la pequeña perdurará para siempre, obligándonos a recordar la importancia de la búsqueda incansable de la justicia en un mundo lleno de misterio y sombras.